El video que has compartido analiza la destrucción de tanques rusos en Ucrania y el cambio en la naturaleza de la guerra. Aquí tienes la transcripción completa traducida al español. Título del video, deducido del contenido: La arrogancia de Putin. La flota de tanques rusa, destruida en Ucrania. Transcripción: la fuente de la notoria arrogancia de Putin no es una locura clínica. Con estas palabras tenía al mundo en su contra, apoyándose en un mito de la era de la Guerra Fría, la enorme flota de tanques rusa que se creía invencible sobre el papel. Los T-90, T-80 y T-72 eran los favoritos de Putin, pero lo que estamos presenciando hoy en el terreno fangoso de Ucrania es una destrucción total. El sueño de acero multimillonario de Rusia se derrite en segundos en una gigantesca picadora de carne. Este metraje es un ejemplo de cómo los T-90 fueron destruidos por los M2A2 Bradley en Donetsk en el pasado. Fue una grabación de video legendaria. Puedes ver los sucesivos impactos del Bradley, semejantes a haces de luz. El T-90 está siendo despedazado. Los T-90, los mejores tanques del ejército ruso en las líneas del frente, estaban siendo destruidos de esta manera. Este video muestra el trágico final de un T-80, cubierto con camuflaje invernal, filmado en enero de 2026. El tanque es alcanzado por varios drones FPV ucranianos en rápida sucesión. Los tanques T-72 de Putin también están siendo objetivo en las líneas del frente en estos días. En estas imágenes capturadas por una cámara de dron, el tanque está siendo impactado. Tras un ataque con dron, el tanque sufre daños. Impactos subsiguientes de UAV causan grandes explosiones en el tanque. La 93ª Brigada Mecanizada está destruyendo numerosos tanques T-72 de este tipo. Como podemos ver, los tanques T-90, T-80 y T-72, las toneladas de metal que dieron a las fuerzas rusas la oportunidad de invadir Ucrania, están indefensos contra los drones o vehículos blindados como el Bradley. Por supuesto, estos tanques rusos también se enfrentan a homólogos occidentales del mismo tipo en las líneas de batalla, los Leopard. Los tanques Leopard 2 de fabricación alemana que sirven en las Fuerzas Armadas ucranianas siguen siendo la peor pesadilla de los rusos. Estos tanques alemanes han sido los asesinos despiadados de numerosos tanques rusos desde el comienzo de la guerra. Incluso hoy, estos tanques siguen significando el final del camino para el ejército ruso. En febrero de 2026, la 155ª Brigada Mecanizada de Ucrania recordó a las fuerzas rusas escondidas entre edificios y árboles en un campo en Pokrovsk que los Leopard 2A4 no eran una broma. Después de que el tanque disparara repetidamente y se retirara, la escena comenzó a despejarse. Todos los objetivos fueron destruidos. Ucrania agotó las reservas de tanques y recursos militares del ejército ruso de esta manera, utilizando drones, vehículos blindados o tanques de batalla principales occidentales. Podemos decir que agotaron las reservas porque la lista Oryx publicó un informe que afirma que el ejército ruso perdió 4.300 tanques. Intenta visualizar ese número. Esta es la destrucción de un ejército más grande que el inventario total de tanques activos de todos los ejércitos de la OTAN en Europa. Estamos hablando de miles de tripulantes, décadas de producción industrial y una reclamación de superpotencia que se evapora en las estepas ucranianas. Para llevar un solo tanque T-90M ProRif a la línea del frente, Rusia tiene que desembolsar 4,5 millones de dólares. También requiere al menos 6.000 horas de mano de obra altamente cualificada en la fábrica de Uralvagonzavod y la importación de cámaras térmicas Catherine FC al país. En contraste, Kiev está utilizando vehículos blindados y tanques occidentales para destruir este enorme esfuerzo industrial y logístico que lleva meses. Sin embargo, cuando observamos las proporciones, la munición ucraniana que destruye más tanques rusos es, como era de esperar, los drones. Defense News, Forbes y fuentes locales ucranianas afirman que entre el 60% y el 80% del equipo militar ruso, incluidos los tanques, ha sido eliminado por drones. Por lo tanto, para acabar con un T-90, todo lo que necesitas es un dron FPV de hélice de $500 pedido por internet a China. Lo que presenciarás en este video no es un enfrentamiento clásico en el campo de batalla, es un colapso matemático crítico causado por esta aterradora brecha entre los costes de producción y los costes de destrucción. Para Rusia, el comienzo de este colapso fue en los primeros días de la guerra. Recuerda ese convoy de 60 kilómetros que marchaba sobre Kiev al inicio de la guerra. Era una muestra de la potencia militar rusa. Pero mirando hacia atrás hoy, vemos que ese convoy fue en realidad el último suspiro de la capacidad de guerra sostenible de la economía rusa.
La arrogancia de ese primer convoy de 60 kilómetros se ha convertido ahora en un cementerio interminable de torretas destrozadas y cascos quemados que se extiende desde Vovchansk hasta Kupiansk y desde allí hasta el fango sangriento de Pokrovsk. Y la verdad más dolorosa es que este sacrificio masivo no fue suficiente para dibujar las fronteras en el mapa como deseaba el Kremlin. No hay control completo en Lugansk. No todo Donetsk está bajo control, ni la bandera rusa ondea segura en esas ciudades en ruinas que afirman haber sido liberadas. En otras palabras, el sacrificio de miles de tanques no logró mover la línea del frente más allá de un punto muerto estratégico. El dios acorazado de Rusia se ha inclinado ante el ejército de silicio de Ucrania. De hecho, los rusos ya habían experimentado la tragedia actual en las polvorientas páginas de la historia. La mentalidad militar rusa no ve el tanque meramente como un arma de guerra, lo imbuye de un significado casi místico. Esta obsesión se alimenta de los sangrientos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1943, durante la mayor batalla de tanques de la historia en la llanura de Kursk, la Unión Soviética envió miles de T-34 como una inundación contra los tanques Tigre y Pantera alemanes. La estrategia entonces era simple. No importaba cuán grandes fueran las pérdidas, la nueva oleada de tanques que venía detrás abrumaría al enemigo. Los generales de Stalin buscaron y encontraron la victoria en medio del humo de los tanques en llamas. Hoy, Gerasimov y sus sucesores cometieron un error fatal al intentar aplicar el mismo manual de 1943 al mundo de 2025. En Kursk, el enemigo real era otro tanque esperando en la colina de enfrente. Metal contra metal, proyectiles de artillería contra unidades de artillería, pero hoy en el frente ucraniano el oponente es invisible. Solo puedes ver un zumbante dron FPV en el cielo. Es un software que conoce el punto más débil del tanque, la cubierta del motor o el anillo de la torreta con precisión quirúrgica. Mientras el ejército ruso opera con la lógica del ataque masivo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército ucraniano libra una guerra cibercéntrica del siglo XXI. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética perdió decenas de miles de tanques, pero llegó a Berlín porque la capacidad industrial de la época y la situación del enemigo lo permitían. Hoy, sin embargo, la pérdida de 4.300 tanques ha roto la columna vertebral de las reservas modernas de tanques de Rusia. T-72, T-80 y los tancacareados T-90. Todos corrieron la misma suerte. Mientras se sacan de los almacenes tanques T-54 y T-62 de la era de 1950 y se envían al frente, Rusia no está admitiendo que la historia se repite, sino que está siendo aplastada por la historia. La victoria en Kursk se ha convertido en una tragedia frente a la realidad tecnológica actual. Más tanques ya no significan más victorias, simplemente significan más objetivos para los pilotos de drones. Mirando el mapa se puede ver el corazón de esta destrucción que Rusia llama Operación Militar Especial. La línea Vovchansk, Kupiansk y Pokrovsk en particular es una geografía que pasará a la literatura militar como una trampa mortal para vehículos blindados. Esta línea es una obsesión para los generales rusos y un billete de ida para las tripulaciones de tanques. El ejército ruso lanza persistentemente ataques mecanizados para ganar el control de estas áreas. Su doctrina no ha cambiado. Ablandar el área con fuego de artillería, luego avanzar con tanques y vehículos blindados de personal. Sin embargo, esta táctica equivale a un suicidio contra la superioridad aérea establecida de Ucrania. A lo largo de esta línea, el ejército ucraniano no envía otros tanques para enfrentarse a los tanques rusos. En su lugar, utilizan flotas de drones que cubren el cielo como enjambres de moscas. En el momento en que un tanque ruso asoma el morro por la zona arbolada, es detectado por cámaras térmicas. El calor del motor del tanque brilla como una bengala en la fría noche ucraniana. Hay cientos de horas de metraje que muestran tanques cerca de Vovchansk siendo cazados por drones FPV que se lanzan en picado antes de que puedan siquiera disparar sus cañones. En los bosques de Kupiansk, enormes T-80 atascados en el pantano son impactados a través de sus escotillas abiertas por drones que llevan solo una granada. Las rutas logísticas hacia Pokrovsk se han convertido en un museo al aire libre de vehículos blindados rusos quemados a lo largo de la carretera. Lo que está sucediendo aquí no es una guerra, es una ejecución. El grueso blindaje del tanque está diseñado para resistir proyectiles cinéticos o misiles guiados. Sin embargo, el techo del tanque, las rejillas del motor y las orugas son vulnerables. Los operadores ucranianos inmovilizan a estos gigantes de acero con drones y luego los desmantelan sistemáticamente. La destrucción de un T-90M ProRiv de 60 toneladas por un dron de $500 ha puesto patas arriba la economía y la lógica de la guerra.
La razón fundamental de la falta de control total en este frente es que las unidades blindadas rusas se deshacen durante la fase de aproximación. Cada tanque ruso que carece de protección de infantería, monitorizado desde el aire y con sistemas de guerra electrónica inadecuados, está condenado a convertirse en una estadística en esta trampa mortal. El Kremlin quiso tomar medidas contra esta fuerte presión sobre sus propios tanques. La industria militar rusa afirmó haber desarrollado no uno, sino varios antídotos para la maldición de los drones de Ucrania. Sin embargo, todos estos antídotos sucumben a la velocidad del veneno. Más allá de las soluciones visualmente primitivas, los rusos intentaron una serie de parches tecnológicos que se decía eran mucho más sofisticados en segundo plano, pero que encontraron el mismo amargo final sobre el terreno. La primera gran decepción fue el colapso del mito del escudo electrónico. Rusia había depositado grandes esperanzas en sistemas portátiles de interferencia de señales equipados con antenas montadas en tanques y con nombres como Volnores. En teoría, estos dispositivos crearían una cúpula invisible alrededor del tanque y cortarían la señal de un dron FPV que se acercara, provocando su caída. Sin embargo, la mente colmena de Ucrania atravesó esta pared electrónica con software de salto de frecuencia y picados autónomos impulsados por IA. Los T-90M, equipados con esos caros inhibidores, eran cazados por algoritmos kamikaze que calculaban su ruta final de picado incluso si se cortaba su señal. El complejo bosque de antenas en el tanque, lejos de protegerlo, solo lo convertía en un blanco más conspicuo. Otro fiasco fue la iniciativa de la capa de invisibilidad. Rusia desplegó en las líneas del frente cubiertas especiales de camuflaje térmico conocidas como Nakitka, que se decía que ocultaban el calor del motor y la firma de radar del tanque. El objetivo era esconderse de los drones equipados con cámara térmica que cazaban de noche. Esta idea, que parecía perfecta sobre el papel, se evaporó en la caótica realidad de la guerra. Estas cubiertas diseñadas para ocultar el calor no logran ocultar el calor de fricción generado por las orugas de un tanque en movimiento o la explosión de la boca del cañón. Lo que es más importante, las avanzadas tecnologías de procesamiento de imágenes de Ucrania, que utilizan modelos de IA que detectan la forma geométrica de un tanque y las huellas que deja, hicieron visibles estos sistemas de armadura fantasma incluso si no podían ver la firma de calor del tanque. Y en tercer lugar, la locura del blindaje reactivo. Los soldados rusos comenzaron a apilar ladrillos estándar de blindaje reactivo explosivo Contact 1 y Contact 5 en todas partes, cubiertas del motor, techos de torreta, incluso bajo las faldas laterales para cubrir los puntos débiles del tanque, llevando el diseño del tanque más allá de sus límites. Sin embargo, este enfoque de muro de ladrillos no hizo más que hacer el tanque torpe y sobrecargar los sistemas de suspensión. Más blindaje significaba menor maniobrabilidad. La menor maniobrabilidad, a su vez, significaba un proceso de localización más fácil para el piloto de FPV. Además, los proyectiles modernos antiblindaje, con doble carga útil, atravesaron estas capas extras de ladrillos como si fueran mantequilla. Habiendo probado todo, desde capas de invisibilidad hasta inhibidores electrónicos, y habiendo fracasado, los ingenieros rusos y los mecánicos de campo se dieron cuenta de que no había escapatoria de la barrera de drones de Ucrania. En esta etapa, el ejército ruso abandonó la estética militar y la funcionalidad, optando en su lugar por un diseño alimentado por el miedo puro, el tanque tortuga. Construyeron un caparazón masivo y torpe hecho de placas de metal, rejillas y a veces incluso troncos de madera, cubriendo completamente los agujeros de los tanques T-72 o T-62. Esta estructura impedía que la torreta del tanque rotara, reducía su campo de visión a casi cero y volvía al vehículo incapaz de combatir. El objetivo no era luchar, el objetivo era simplemente sobrevivir. Cuando estos vehículos aparecieron por primera vez, fueron objeto de burla por parte de analistas occidentales y usuarios de redes sociales. Sin embargo, esto era en realidad una expresión metálica del profundo trauma experimentado por los soldados rusos. La tripulación sabía, al entrar en ese tanque, que la muerte invisible vendría del cielo. Al soldar ese enorme cobertizo metálico al tanque, se estaban engañando a sí mismos. Quizás esta vez el dron no explotará, quizás esta rejilla detendrá la bomba. Rusia intentó utilizar estos tanques tortuga como arietes, especialmente en ataques alrededor de Krinky y Chasiv Yar. La lógica era esta pila masiva de metal limpiaría las minas, absorbería los primeros impactos de los drones y despejaría el camino para el convoy detrás. Sin embargo, esta solución primitiva no pudo seguir el ritmo de la evolución tecnológica. El ejército ucraniano se adaptó.
Los operadores de drones comenzaron a lanzarse sobre las secciones delantera y trasera expuestas de los tanques Tortuga, apuntando al bloque del motor debajo del caparazón. Peor aún, el peso de este blindaje extra causaba que los motores y transmisiones, ya de por sí exigidos, fallaran. Muchos tanques Tortuga, en lugar de ser destruidos por el fuego enemigo, se convirtieron en ataúdes metálicos en medio del campo de batalla, sin posibilidad de escape para sus tripulaciones debido a fallos mecánicos. El concepto Tortuga es un símbolo del colapso de la industria de defensa rusa. Una superpotencia que afirma producir los sistemas de protección activa más avanzados del mundo, como Arena, M y Afganit, se ha visto reducida a depender de chatarra recogida en desguaces para proteger a sus soldados. Esto no es una solución tecnológica, sino un grito de ayuda industrial, y el resultado no cambió. Esos enormes caparazones metálicos también se quemaron. Junto con sus tripulaciones, los tanques Tortuga de este tipo se desvanecieron en la oscuridad en las llanuras de Vovchansk y Pokrovsk. Incapaz de compensar las horribles pérdidas en las líneas del frente, la industria militar rusa recurrió a un camino raramente visto en la historia de la guerra moderna, el método de producción de tanques Frankenstein. Cuando el Kremlin no pudo producir nuevos T-90M de fábrica, recurrió a desguaces y bases navales. Los vehículos resultantes no fueron el producto de un plan de ingeniería, sino de un pánico por rescatar lo que estuviera disponible. Estos vehículos, apodados tanques Frankenstein por los analistas occidentales, ponen al desnudo la bancarrota tecnológica del ejército ruso. El símbolo más icónico de esta desesperación son los cañones navales montados en los veteranos vehículos blindados de personal MTLB. Ingenieros rusos soldaron cañones navales 2M3 de 25 milímetros o lanzacohetes antisubmarinos RBU-6000 rescatados de barcos que datan de la década de 1950 sobre los MTLB del tamaño de un tractor. Esto fue visto como un insulto a la lógica militar. Las enormes torretas navales de 2 metros desequilibraban el MTLB de perfil bajo, haciendo que volcara en el campo. Estas torretas hacían que el vehículo fuera el doble de alto de lo normal, convirtiéndolo en un faro visible a kilómetros para los drones ucranianos. Diseñadas para objetivos navales, estas armas de giro lento eran completamente ineficaces contra los drones FPV que se lanzaban a 150 km/h. Rusia pensó que ganaría la guerra con barcos terrestres, pero solo aumentó la variedad de restos. A medida que las existencias de tanques disminuían, Rusia comenzó a desplegar camiones civiles e incluso carritos de Golf Desert Cross de fabricación china en las líneas del frente. Sin embargo, los soldados sabían que estos vehículos no estaban blindados. Así nacieron la armadura Lapsha y los convoyes Mad Max. Los soldados formaban convoyes envolviendo estos vehículos ligeros con barras de construcción, alambre de púas, troncos y chatarra. Algunas tripulaciones de tanques incluso colocaban cajas caseras llenas de explosivos lineales para la limpieza de minas en los laterales del blindaje en lugar de placas protectoras de fábrica. El resultado, cuando un dron impactaba, esos explosivos protectores hacían estallar el propio blindaje del tanque hacia adentro, arriesgando completamente la vida de la tripulación y sellando su destino. El blindaje que se suponía debía protegerlos se convirtió en el arma del verdugo. El mayor enemigo de estos vehículos Frankenstein no era Ucrania, sino las leyes de la física. Eran monstruos que se autodestruían. El chasis de un tanque está diseñado para soportar un peso determinado. Cuando los rusos cargaban esas enormes perchas de acero que llamaban sarmangales o cañones navales de toneladas en sus vehículos, las transmisiones y motores fallaban. Según confesiones de tanquistas rusos, la mayoría de estos vehículos superprotegidos se averiaban en la carretera en los primeros 10 kilómetros, sus transmisiones fallaban antes de llegar siquiera a las líneas del frente. Un Frankenstein estacionado, por muy fuertemente blindado que esté, es un objetivo fijo, indefenso y cómico para la artillería ucraniana. Estos vehículos no son una innovación, son la prueba de que un ejército que dice ser una superpotencia está improvisando con viejos trastos para sobrevivir. Todos estos esfuerzos, los vehículos Frankenstein y los tanques Tortuga, no pudieron cambiar ese final inevitable. Las 4.300 pérdidas de tanques documentadas por Oryx representan un cráter demográfico e industrial para Rusia que llevará décadas reparar. Puedes producir un tanque, puedes hacer funcionar las fábricas 24/7, lo que Rusia está haciendo ahora mismo. Uralvagonzavod está operando a plena capacidad. Pero lo que se pierde no es solo metal, lo que se pierde es la tripulación experimentada para operar ese tanque. Un comandante de tanque, un artillero, un conductor no se reemplazan fácilmente. Rusia perdió divisiones de tanques de élite como el primer ejército de tanques de la Guardia al principio de la guerra. Ahora mismo esos tanques están tripulados por soldados mal entrenados, movilizados apresuradamente y asustados.
La pérdida de estos 4.300 tanques también ha agotado las reservas estratégicas de Rusia. Los tanques que se están sacando de los enormes depósitos al aire libre en Siberia son modelos cada vez más antiguos, oxidados y tecnológicamente inferiores. Los T-90M están siendo reemplazados por T-60M, incluso T-55. Esta es la desmodernización del ejército. Al entrar en 2026, Rusia se ve obligada a luchar con tecnología de los años 80, incluso de los 60, y Ucrania, enfrentándose a ellos, está desplegando sistemas de drones impulsados por IA cada vez más inteligentes, autónomos y letales. Drones enjambre tipo Skynet, que ya ni siquiera requieren un operador humano, determinan sus propios objetivos y se lanzan a la acción, están entrando ahora en el campo de batalla. Para el comandante de tanque ruso, el futuro no es más que una oscuridad total. En resumen, el tiempo transcurrido desde aquel día en que miles de tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana ha trazado la curva de aprendizaje más rápida y despiadada de la historia militar. Rusia, entrando en este conflicto con su doctrina de gran guerra, aprendió por las malas que el tanque ya no es el rey del campo de batalla, habiendo entregado su trono a los chips de silicio y los motores de hélice, el punto muerto en Donbass, la incertidumbre en Lugansk y Donetsk, la caja de la muerte en la línea de Vovchansk, todos gritan la misma verdad: la era del tanque ha terminado. Elevándose sobre los restos de 4.300 tanques, esta nueva realidad muestra que el puño blindado de Rusia ya no es una fuerza formidable, sino meramente un objetivo torpe, ciego e indefenso. En la Segunda Guerra Mundial, los T-34 marcharon sobre Berlín. Los T-72 de hoy y sus variantes Tortuga, sin embargo, pueden hacer poco más que formar el cementerio de chatarra más caro de la historia en los campos ucranianos. Por mucha propaganda que difunda el Kremlin, por muchas victorias que prometa, las matemáticas sobre el terreno no mienten, y esas matemáticas apuntan actualmente a un solo resultado: menos 4.300. Este es el colapso de un ejército, no solo numéricamente, sino doctrinal y psicológicamente. En el futuro, cuando el ejército ruso despliegue su último tanque, puede que se enfrente a esta realidad, pero para entonces será demasiado tarde. No olvides compartir tus pensamientos sobre este tema en los comentarios. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos